Vamos a trabajar estimando algunas cosas que tienen que ver o que están relacionadas con la parte de gráficos. ¿Qué significan algunos términos como por ejemplo la ordenada al origen? ¿Sí? Habíamos hablado que la ordenada y la abscisa tenían que ver o que estaban relacionadas con el eje que estaba horizontal y con el eje que estaba vertical. Perfecto. Entonces, ya sabemos, ahora vemos qué sería el valor de la función cuando la variable independiente vale 0. Variable independiente era lo que nosotros estábamos acostumbrados a hablar acerca de la x. Bien, también sería el lugar donde la gráfica corta el eje vertical o el lugar donde la gráfica corta el eje de las ordenadas. Ahora, no podemos decir el eje y, eso no está bien, así que no tenemos que usar el lenguaje de decir el eje y. Bien, entonces, es el valor de la función cuando la variable independiente vale 0, es el lugar donde la gráfica corta el eje vertical y es el lugar donde corta el eje de las ordenadas. Vamos entonces a pensar en lo siguiente. Tengo este gráfico, la pregunta es qué es lo que yo tengo en ordenadas y qué es lo que yo tengo en abscisas. Yo veo que horizontalmente se mide la temperatura en grados centígrados. La pregunta es, ¿la temperatura es la ordenada? Bien, la respuesta es no. También veo que en forma vertical se mide la presión del vapor de agua en milímetros de mercurio, es decir, la variable que se mide es presión de vapor de agua y la unidad en la que se está midiendo son milímetros de mercurio. Perfecto. Sabemos que ordenada tenía que ver con que esté vertical, así que la ordenada es la presión del vapor de agua y se va a estar midiendo en milímetros de mercurio. Perfecto. Entonces lo que me pregunto es, ¿dónde, o sea, cómo puedo determinar cuál sería el valor donde la gráfica viene y corta exactamente a este eje vertical? Veo, acá pongo un lápiz como para poder determinarlo, pero podría como hacer un zoom, agrandarlo un poco para poder ver, porque en realidad, si bien es cierto que acá tengo un número 0, acá tengo un número 20, en el medio no tengo gradaciones, no tengo graduaciones, no tengo divisiones, y por lo tanto necesito empezar a estimar. Entonces necesitamos estimar entre una y otra medida. ¿Por qué? Y porque esa medida en realidad no se encuentra, no está. ¿Sí? Hay otros casos donde resulta bastante claro. Por ejemplo, miramos acá, decir, a ver, este dato, cuando la concentración es de 0, ¿cuánto es el valor de la presión osmótica expresada en atmósferas? Vemos que en este gráfico el punto es muy claro porque justo aparece en este lugar donde los dos ejes se están cortando y entonces es muy claro que para una concentración de 0 la presión osmótica es de 0 y por lo tanto la ordenada al origen en este caso simplemente es 0. ¿Sí? Entonces, claro, acá lo que está pasando es que nosotros tenemos por un lado un gráfico, también tenemos un soporte de teoría donde nos dicen, mira, la presión osmótica tiene una relación hay una relación funcional entre la parte de la presión y la parte de la concentración. Esa relación funcional es una fórmula donde la letra que está acá es la pi, ¿no? Significa presión osmótica, donde R es una constante que vale 0,082 litros atmósferas Kelvin mol, donde T es la temperatura pero tiene que estar expresada en grados Kelvin, donde M es la molaridad y donde I es el factor de Van 't Hoff. O sea, hay una fórmula que si yo le doy la molaridad, le doy la temperatura, le doy el factor de Van 't Hoff, entonces esto me va a estar dando la presión osmótica. En un experimento determinado, lo que podría llegar a pasar es que se pongan algunas concentraciones y se obtengan en forma práctica algunas presiones osmóticas. O, en lugar de hacerlo desde el punto de vista totalmente práctico, se puede hacer desde el punto de vista teórico. Es decir, se hace una cuenta, entonces yo digo, bueno, para esta concentración, como yo ya conozco el factor de Van 't Hoff, como yo ya conozco el valor de R, y dispongo de una temperatura hipotética o teórica, entonces puedo hacer la cuenta como para poder calcular la presión osmótica en atmósferas. Bien, acá está claro entonces la relación entre la presión osmótica y el tema de la molaridad, que esta sería la variable independiente o la variable que se dibuja sobre el eje horizontal y esta se llama variable dependiente o variable que se dibuja sobre el eje vertical.
Entonces la pregunta es, tengo este gráfico, ahora vamos a imaginar que a nosotros nos dicen, bueno, ¿cuáles fueron los valores que se estuvieron tomando de concentración y qué presiones osmóticas se pudieron visualizar? Porque el investigador hizo la mitad de la tarea y simplemente dejó este gráfico donde no queda tan claro cuáles son los valores de concentración y tampoco queda tan claro cuáles son los valores de presión osmótica que se relacionan. Así que entonces lo que hacemos es que con una regla tomamos una escuadra, mejor dicho, más que una regla, apoyamos sobre este eje que se encuentra de esta manera, tratando de que justo se mantenga a 90 grados, y entonces desde acá podría bajar una línea y decir, bueno, esto se encontraría, acá está 0,2, acá está 0,4, y acá podría ver que encontraríamos en un punto medio, en un valor de 0,3. Esto quiere decir que el valor de la concentración para este punto particular sería una concentración de 0,3 y que también me va a estar vinculando o que me va a estar relacionando con la otra variable que sería una presión, acá es 6, acá es 8, imaginemos que en el medio es 7, no es 7 ni 8, quizás sea un 7,5. Entonces este punto que se encuentra en este lugar me relaciona una concentración de 0,3 con un valor de una presión osmótica estimada, porque no tenemos el valor exacto, de un 7,5. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa cuando tenemos en lugar de puntos, estamos teniendo, digamos, curvas y nos queremos encontrar o queremos saber el valor de la ordenada al origen? Por ejemplo, en este caso estamos teniendo un gráfico que se ve claramente que es una curva, donde en el eje horizontal tenemos el tiempo, donde la unidad es milisegundos, mili tiene que ver con un submúltiplo del segundo, donde en el eje vertical estamos teniendo la parte de cargas, donde además de las cargas la magnitud se mide en miliculombios, y nosotros podemos ver que hay una relación entre la cantidad de cargas que hay en algún lugar y el tiempo. Entonces, una de las preguntas que me podría decir es cuál fue el valor de la carga inicial o cuál fue el valor de la carga cuando el tiempo fue 0. En este caso, lo que tendríamos que encontrar es la ordenada, porque este es el valor de la ordenada, o sea, este es el eje vertical. La ordenada al origen tendríamos que determinar que se encuentra en este punto. Es decir, tenemos que intentar hacer lo mejor posible y ver cuál sería el punto en el cual el gráfico que se encuentra aquí, o sea, la curva, corta este eje que sería el eje vertical.